¿Qué onda? Nosotras somos Ana Gabriela y Daniela y les vamos a hablar de la autora Delfina Cariaga. María Delfina Elisa Cariaga y Becerra nació en 1937 en la Ciudad de México. Es guionista, novelista, dramaturga y escritora de cuento corto y historieta. Durante la época de los 80, el gobierno del Estado de México, junto con la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Mexiquense de Cultura, publicaron 4 libros de la autora. Entre ellos había cuentos, guiones teatrales, teatro y novela. Y que ganó un premio nacional. Además, basándose en este relato, creó un guión cinematográfico con el cual ganó un Ariel de Plata en 1980. Obtiene la presea Estado de México Sor Juana Inés de la Cruz. En el año 2000 al 2003 escribió junto con otro autor llamado Esbón Gamaliel una trilogía de libros dramática. Y en el año 2010, en mayo, estrenó junto con una compañía teatral llamada O, La Obra del Cielo. En 1985 ganó el Premio Nacional de Teatro Emilio Carballido por su obra Una tal Raimundo. La trama del cuento trata sobre una mujer llamada Lucía que le está contando a un licenciado la historia de su familia, de cómo llegó su tía Alejandra y cómo es que fallecieron los integrantes de su familia. Por ejemplo, empieza a contar sobre cómo llegó la tía Alejandra, cómo es que les dejó la casa grande y que la tía Alejandra era muy querida, siempre la trataba de pobrecita a la tía Alejandra porque la quería muchísimo. En realidad era la tía de su marido, pero ella la adoptó como tía propia. Su tía era muy alegre, contaba cuentos a sus hijos y así. Y un día un patín de su hijo Andrés quedó en el camino de la tía Alejandra, ella resbaló y cayó sobre su pierna y desde entonces tiene una pierna morada. Y la tía ya no sonreía, ya no hablaba, nada de nada. Un día que estaban en el jardín, la tía Alejandra estaba viendo pues hacia las paredes y el niño Andrés estaba jugando en el pasto cuando su patín plateado le cayó encima y lo mató. Después el marido de Lucía, Rodolfo, ya no quería a la tía y culpaba a la tía de la muerte de su hijo Andrés. María Elena decía lo mismo, que era la hija mayor de Lucía. Y un día Lucía no despertó con ojeras y muy cansada, y entonces la tía le preparó un té muy caliente. Esta se lo aventó y le quemó toda la cara. Entonces Lucía tuvo que llevar a la tía Alejandra al doctor, y cuando regresaron la casa estaba quemándose y su hija María Elena estaba calcinada. Rodolfo igual le volvió a echar la culpa a la tía Alejandra de la muerte de María Elena. Y obviamente pues se nota en el cuento cómo es que la tía Alejandra encuentra un poco de satisfacción en las muertes de estas personas. Una noche Rodolfo se enojó bastante y dejó a la tía Alejandra afuera toda la noche y a su esposa pues noqueada en el suelo. Cuando ella despertó era la madrugada y ya metió a la tía Alejandra. El marido, que se volvió un alcohólico desde la muerte de Andrés, murió de pulmonía porque se quedó de tan borracho, se quedó afuera y llovió esa noche y lo mató la pulmonía. Igual la tía Alejandra pues como encontró satisfacción en esa muerte. Después Lucía le empieza a contar cómo es que la tía Alejandra murió en su casa. Primero la asfixió con una almohada y después la golpeó con el mismo patín de su hijo Andrés. Y pues así es como cuenta la historia de cómo terminó la tía Alejandra. Y eso es todo, esa es la historia. El cuento demuestra la cantidad de poder que tiene una anciana sobre la familia, por lo que un tiempo hay violencia. Considerando cómo muere cada miembro de la familia, podemos decir que hay violencia negativa, ya que la anciana recibe satisfacción de cada muerte.
Algunas temporalidades de la obra son la escena, donde describe la escena donde la hija María es calcinada en el incendio de la casa; el sumario, cuando describe que la tía Alejandra se moría de frío cuando la dejaron toda la noche afuera; la elipsis, que es la rutina de cada miembro de la familia, si desayunan, si van al baño o el tiempo muerto; y la dilatación, donde se describe el asesinato de la tía Alejandra, donde es asfixiada y después golpeada. Una de nuestras conclusiones es que la autora Delfina Careaga nos muestra que en sus cuentos hay fondos sombríos y oscuros. Esto nos hace sentir miedo y frágiles a la vez. Delfina Careaga nos deja en claro cómo es que un cuento que parece con una trama realista termina siendo un poco fantástico debido a la conexión de las muertes con la tía. Al igual que en Inquietantes Inquietudes, pues se demuestra que Delfina utiliza una narrativa fantástica.